Hospital del Tórax en Terrassa, a las afueras de Barcelona. Fue inaugurado en 1952 con la intención de tratar a pacientes con enfermedades respiratorias, como la tuberculosis, que en aquella época era una de las principales causas de mortalidad en España. Con el paso del tiempo, las instalaciones se ampliaron y comenzaron a recibir también a pacientes con trastornos mentales. El hospital se convirtió en un lugar de internamiento prolongado para muchos. Sus muros, testigos de sufrimiento silencioso y secretos oscuros. El hospital cerró sus puertas definitivamente en el año 1997, quedando sus inmensas instalaciones abandonadas. Desde entonces han surgido numerosas historias sobre fenómenos paranormales, suicidios y experimentos macabros que habrían tenido lugar en sus últimos años de funcionamiento. Se dice que las almas de los pacientes aún vagan por los pasillos, incapaces de encontrar la paz. Estas leyendas han atraído a investigadores, curiosos y periodistas, todos buscando respuestas entre las ruinas. Una joven exploradora llamada María, una joven periodista en busca de una gran historia que contar, una gran historia que marcara su carrera, una gran historia que la diera a conocer. Decidió explorar el lugar. Las leyendas hablaban de numerosos suicidios, experimentos macabros y almas atormentadas. Pero nuestra joven periodista no creía en fantasmas ni en maldiciones. Solo quería un reportaje impactante. María avanzó por los pasillos, su linterna, iluminando los rincones oscuros, escuchaba susurros, risas distantes y pasos que no eran los suyos. Las paredes parecían tener los secretos de los pacientes. ¿Qué había ocurrido aquí? En una habitación encontró viejas camas oxidadas y sobre una de ellas una muñeca de porcelana yacía rota. María sintió un escalofrío y se preguntó, ¿había pertenecido a una niña internada? ¿Qué demonios había vivido aquí? Nuestra intrépida periodista decidió ir al sótano. La humedad la envolvió y las luces de sus linternas parpadeaban. En una de las celdas halló registros médicos, nombres, diagnósticos, tratamientos inhumanos. Uno de ellos destacaba porque estaba escrito en rojo: experimento número 13, control de la mente. ¿Qué habían hecho aquí? María sintió que alguien la observaba. Giró y vio una figura pálida, con ojos vacíos. Ayúdenme, susurró. Era el fantasma de un paciente. Había sido víctima del experimento. María siguió las pistas hasta la mismísima azotea. Allí, frente al abismo, encontró una nota escrita a mano, donde ponía: el dolor es eterno y el suicidio es la única salida. Los pacientes habían saltado desde allí, liberando sus almas atormentadas. En ese momento María sintió un escalofrío por todo su cuerpo y se preguntó que si también debería ella saltar o
debía permanecer para contar la verdad al mundo. Las voces rodearon, susurros de desesperación. No te vayas, decían, pero ella eligió seguir con vida. María salió de aquel hospital, llevando consigo la historia de las almas perdidas, pero el eco de su lamento la perseguirían para siempre. María decidió regresar al hospital por segunda vez, y ya en su interior la noche se tornó tormentosa. La lluvia golpeaba los cristales rotos y el viento aullaba como un lamento. En el ala de máxima seguridad encontró un espejo antiguo. Su superficie estaba agrietada, como si hubiera absorbido la angustia de los pacientes. María se miró en el espejo y vio algo más. Rostros distorsionados, ojos en blanco y bocas abiertas, pero todos en silencio. Eran las almas atrapadas, o su propia mente jugándole una mala pasada. En el despacho del director, María halló un diario polvoriento y en muy mal estado por causa de las humedades. La tinta estaba corrida y el diario apenas se podía leer. El doctor Hernández había sido el último director antes del cierre de este hospital. Sus anotaciones eran inquietantes. Los pacientes hablan con las paredes, escribió. Susurran nombres que no reconocemos. Nuestra intrépida reportera leyó sobre el experimento número 13, en el que el doctor Hernández había intentado fusionar mentes, crear una conciencia colectiva, pero algo salió mal. Los pacientes se volvieron violentos y sus almas desgarradas. María siguió un pasillo que parecía no tener fin. La luz de su linterna parpadeaba y las sombras danzaban en las paredes. Escuchó pasos detrás de ella, pero al girar no había nadie. Era su imaginación o algo más siniestro. En una puerta entreabierta encontró a una niña. Su cabello enmarañado ocultaba su rostro. ¿Por qué no me ayudaste?, susurró la niña. Y María entró en pánico, con ganas de salir corriendo del lugar, y a la vez preguntándose, ¿la niña era víctima del experimento o un fantasma vengativo? Nuestra intrépida reportera llegó corriendo al sótano prohibido. Allí, en una sala secreta, encontró una grabadora. El doctor Hernández otra vez había dejado un mensaje final. El dolor es real. Las almas están atrapadas. No hay escape. María decidió contar la verdad al mundo. Publicó su reportaje revelando los horrores del hospital, pero las almas no descansaron. Siguen susurrando en los pasillos buscando la liberación, y allí, hasta el día de hoy, siguen vagando en silencio. Y así concluye nuestra historia. María sobrevivió, pero su mente nunca escapará del eco de las almas perdidas.